Cero. Ahora le doy la palabra al amigo Julio Nieto, que se puede identificar y decir en dónde está ubicado físicamente. Hola, Carlos, buenas noches. Eh, bueno, yo soy de Villa María, provincia de Córdoba. ¿Se escucha bien, no? Estoy viendo. Se escucha perfecto. Fantástico. Bueno, la idea es hacer una entrevista para la gente del interior y muchos de los amigos de aquí de Villa María te siguen, sobre todo en estas últimas apariciones en cuanto a tus declaraciones sobre la cuarentena, sobre bueno, la política económica, lo que ha sucedido con Bitcoin. Y bueno, existía el interés de varios de los ciudadanos de aquí de la ciudad, militantes en su mayoría de lo que es el liberalismo, de llevar adelante una entrevista con quien considero uno de los principales íconos del liberalismo en nuestro país. Ya venimos llevando desde una fundación que estamos trabajando distintas webinarios vía Zoom, Google Meet, con figuras de lo que vendría a ser el liberalismo y la derecha nacional. Así que, Bueno, bueno, Julio en Nieto, momento, bueno, sí. bueno, muchísimas gracias por el interés. Siempre es un placer para mí hablar con cualquier dirigente, referente, periodista, comunicador de la provincia de Córdoba. Un placer esta noche hablar con los amigos de Villa María y por supuesto por intermedio tuyo con todo el país. Después esto obviamente se va a subir y se va a poder escuchar. Adelante con el tema que ustedes quieran. Bueno, la primera pregunta un poco para los que no te conocen demasiado. Yo te sigo hace muchísimos años en Facebook, que es lo que más uso, y tiene que ver una curiosidad que tengo sobre lo que vendría a ser tu formación intelectual. En varios posteos que he leído en tu cuenta de Facebook, has manifestado en algún momento, no quiero decir un desprecio antilibro, pero sí no tener una formación intelectual muy de los libros de texto que hoy nos tienen acostumbrados, sobre todo muchos de los dirigentes del liberalismo que viven sugiriendo algunos textos de Mises, Hayek u otros autores. Y uno cuando te lee, te escucha, inclusive cuando te ve en algunos de los debates, encuentra un gran nivel cultural, intelectual. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la línea, digamos, de formación de Maslatón? Yo básicamente he sido un lector de diarios desde muy chiquito. Desde los 7 8 años soy un seguidor de noticias. Desde los 12 soy un lector sistemático de diarios. Desde los 40, que es cuando los diarios empezaron a ser online, bueno, ya no vi más diarios de papel, pero seguí las informaciones de prensa de todas maneras por las agencias de noticias. Además, de la década del 90 soy un hombre de los mercados financieros, ya de la década del 80, lo cual implica estar siguiendo continuamente los movimientos de las cosas que cotizan y de las noticias relacionadas con las cosas que cotizan. O sea que soy un seguidor de cables de agencias de noticias. Si alguien quiere preguntarme cómo diablo yo me informo con cables de agencias de noticias, que a veces son un párrafo, a veces un artículo, a veces es como una noticia tipo telegrama. Ahora alguien se preguntará, pero como no ha leído libros clásicos de política, economía, filosofía política, división de poderes, soy abogado, obviamente, soy abogado. El abogado implica haber leído bastante de eso, no mucho, bastante. Y además soy una persona que se formó en el liberalismo ortodoxo. ¿Y de qué manera? Leyendo libros, sí, leí libros. Lo que pasa es que a veces digo que no sé cuántos libros son que leí completo. Por ahí 200 libros en toda mi vida, incluyendo los del colegio secundario. Es muy poca cantidad. Una persona lee 5.000, 10.000 libros. Alguien que se jacta de ser un liberal intelectual, a lo mejor lee 15.000 libros. ¿Y yo qué cosa leí? Bueno, leí un poco de Adam Smith. No entero, ¿eh? No leí entero la riqueza de la nación. Leí partes, la teoría de los precios. Leí de David Ricardo poco. Leí los libros de Malthus, las cosas que dijo Malthus, mejor dicho, porque nunca vi un libro de Malthus, sino lo que dijo Malthus, que cuando uno estudiaba economía clásica de esa época eran los que se nombraban. Después leí alguno de estos delirantes del socialismo utópico y a Marx. De Marx leí el Manifiesto Comunista y leí partes del Capital, no entero, porque es un libro ilegible como tal. Es un delirante. Marx era fue un completo delirante desde el punto de vista intelectual.
Y después leí de la escuela austríaca, sí, von Bauer, Karl Menger y Mises completo. Si alguien quiere decir qué leyó, von Mises completo, que para mí es el más importante de todos los economistas de esta corriente. Y leí a von Hayek, sí, leí a von Hayek, no solamente lo leí, sino que hablé con él 2 veces que estuvo en Buenos Aires. Lo que yo lo conocí a von Hayek en Buenos Aires, en 2 oportunidades con conferencias, la primera vez en la Bolsa de Comercio y la segunda vez en la Bolsa de Cereales. Nadie se acuerda de esto y la mayoría de las personas que están acá ni saben que estuvo en Argentina, pero estuvo 2 veces en Argentina. Hayek me pareció Cuando hablaba de economía era una cosa, cuando hablaba del camino abandonado, cuando sacó Camino a la Servidumbre era una cosa. Después cuando se puso a delirar ya en los años 70, 80, con derecho, legislación, libertad, temas de... Bueno, para mí estuvo completamente equivocado, inclusive se convirtió en un fascista. Pasa mucho esto con algunos liberales, porque el liberalismo tiene un problemita, que es que nosotros del liberalismo tenemos una sociedad ideal y nos parece que el mundo tiene que ser como nosotros queremos. Entonces todo está mal. Desde el punto de vista liberal, todo está mal. Una vez un profesor en la Facultad de Derecho, muy liberal, de Derecho Constitucional, tratando las acciones de inconstitucionalidad, se reía un poco del planteo ingenuo que teníamos como estudiantes de Derecho en ese momento, viendo inconstitucionalidades por todos lados. Y un día dijo en la clase, bueno, está bien, pero con esa idea el sol es inconstitucional, el aire es inconstitucional, todo es inconstitucional. Todo está mal. El mundo que nosotros, ideal, que nosotros queremos, está todo mal y es horrible. Ahora, yo cuando tenía 20, 22 años tuve que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me convierto en un amargado de academia que está todo el día puteando contra la humanidad? ¿O me convierto en una persona práctica? ¿Qué me gusta más? Es más, lo hablé con mi psicólogo de esa época. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Soy un juntatítulos de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas? ¿Me hago pagar viajes a los institutos norteamericanos que están ahí siempre fuera de las ciudades, con gente que se creen seleccionados por el Todopoderoso? Que además nadie les da pelota porque sí hablan entre ellos, nada más, siempre hablan entre ellos. ¿O me dedico a la política práctica? ¿Qué me gusta más a mí? ¿Qué me causa más placer? ¿Leer un libro de teoría económica o de filosofía política? ¿O me causa más placer ver cómo salen las elecciones en los diferentes circuitos electorales en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil o Argentina? ¿Me gusta más esto? ¿Me gusta más ir a pelear el campo de batalla real de la política o lo otro? Y decidí que me gusta más la política. Entonces, esta es quizás la divergencia, la primera vez que me hacen esta pregunta bien hecha en estos términos. No es que yo no he leído, yo he leído todos esos libros, he leído, son muy valiosos. También he leído el libro de la Contra. Yo leí Keynes, que algunos creen que es del Partido Comunista Prosoviético, bueno, toda cosa que no es así, es otra historia. Keynes era un tipo del mercado financiero, y las cosas que dijo las dijo porque como persona observadora y operadora en el mercado financiero. Y está mal lo que dijo, y la mayoría de las cosas está mal, pero algunas cosas que dijo son correctas. Pero no es algo que hay que ejecutar en la plaza pública un tipo que cree en el keynesianismo, porque además una cosa es lo que dijo Keynes, y otra cosa es lo que dicen los que en nombre de Keynes dijeron un montón de cosas, pero con todas las ideologías pasa eso. O ustedes no encuentran personas delirantes que en nombre del liberalismo dicen, no, la gente no está preparada para votar, porque siempre van a votar por el colectivismo. Entonces la democracia no sirve. Hasta hoy día todavía estamos escuchando gente, quizás algunos están acá en este Zoom. ¿Y eso qué es? Eso es la negación del liberalismo. ¿Cómo vas a estar en contra de la democracia? No, lo que pasa es que, claro, la democracia no puede ser votada por todo el mundo, dice alguna gente. Yo quiero saber, si yo voy a Córdoba ahora, provincia de raíz democrática, que siempre tuvo un rol equilibrante en la historia política argentina. Y yo me pongo a decir ahí, la democracia no me gusta. Y claro, no me gusta porque no me votan a mí. Entonces, como no me votan a mí, yo quiero prohibir que la gente vote. Cuidado con estas cosas, Nieto, porque no es que te estoy diciendo nada, me estoy pensando porque vos me diste pie para esto. Con von Hayek pasó eso. Yo lo escuché decir acá en Buenos Aires y después lo vi en los libros. Dice, no, en realidad la democracia está mal,
En realidad debería votar la gente a los 40 años, para elegir una sola vez en la vida para votar a alguien que tenga 40 años y durar, no sé si un año o 15 años en el gobierno. O sea, ¿qué estás hablando? Como en Grecia, que había un comité de notables que decía, no, esto es, digamos, es un gobierno oligárquico. Ahora, ¿quién dijo que un gobierno oligárquico va a hacer las cosas bien? ¿De dónde sacaron eso? Puede ser un desastre. Como un gobierno popular de clase baja también puede estar perfectamente acertado en sus decisiones. No tiene nada que ver eso. Entonces yo preferí, Nieto, yo preferí la libertad y la democracia, la política práctica, con todas las imperfecciones que tiene, antes de convertirme en un amargado de universidad. Que esto, como yo lo veo algunas personas, amargados están todo el día. ¿Y sabe qué? Yo, ustedes me ven un poco vehemente, quizás enojado, pero saben que soy profundamente feliz haciendo lo que hago. Y después se agregó, tuve la suerte, yo tuve en la función pública 4 años, suficiente, me gustó ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires, me gustó, pero ya está, listo. Y después decidí cambiar de actividad y dedicarme a los mercados financieros. ¿Por qué? Porque es otra parte fascinante de la actividad, si querés, política o económica. Tiene una gran ventaja eso, que es que ves cosas que están que es algo que von Mises no lo pudo desarrollar, que es, ¿se acuerdan que en la teoría de la escuela austríaca está el tema de la praxeología, que es el análisis formal de la conducta humana, que tiene leyes naturales, pero después está todo el factor de por qué la gente hace lo que hace? Y von Mises decía, no, ese campo pertenece a la psicología. Nosotros sabemos que hay oferta, que hay demanda, que hay preferencia, que hay escala de valores, que hay utilidades marginales decrecientes, sabemos eso, pero ¿por qué la gente específicamente prefiere pizza en vez de pasta? ¿Por qué la gente prefiere chicken or pasta en el avión? ¿Por qué lo uno o por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, ¿qué hay? Y eso pertenece a la psicología. Y resulta que en los mercados financieros uno empieza a estudiar que hay regularidades en el comportamiento humano. Y empieza a ver que hay ciclos en el comportamiento y figuras que si uno las grafica, precios a lo largo del tiempo, figuras que son repetitivas. Entonces empezás a tratar de ver si cuando se da una cosa, cómo sigue la siguiente. Esto pregunto, se lo pregunto, me lo pregunto y se lo digo a todos. ¿Viola el principio del libre albedrío, si vamos a algo filosófico? No, para nada lo viola, todo lo contrario. La gente decide, pero la gente resulta que decide siempre lo mismo y que todos reaccionan igual. O la mayoría, o la conducta promedio reacciona igual. ¿Viola algo del estudio de la economía teórica fuera del mercado como la hemos conocido? Nada, es todo compatible. Por eso también algunas personas, cuando me ven a mí hacer análisis técnico, hacer predicciones, no le encuentran sentido desde el punto de vista de fundamental, porque yo te digo que terminó la caída en Estados Unidos el 27 de marzo, como lo dije este año, te dice, no, no puede haber terminado porque está todo destruido. Sí, ya sé que está todo destruido. Justamente por eso que terminó la caída. Y cuando los fundamentos son fabulosos, excelentes, y estamos en el mejor de los mundos, yo a veces te digo, acá viene un crash. ¿Y cómo va a venir un crash si está todo bárbaro? Justamente porque está todo bárbaro, viene un crash. Esto no es contradictorio de la teoría económica, ni de la escuela clásica, ni de la neoclásica, ni de la austríaca, ni de los posaustríacos, ni siquiera de los libertarios. Simplemente yo lo llamo a abrir un poco la mente y a decir, cuidado que acá hay algo que va aparte de lo que estudiamos, que es muy práctico, es psicología y es práctico, y yo no sé a qué materia corresponde esto. ¿Esto corresponde a la formación teórica de los libros o corresponde al análisis práctico y empírico? Y quizás es lo segundo, pero a mí me sirve y me gusta. Entonces esto es lo que soy yo, es una mezcla de cosas. Además, Nieto, mi mente, esto se lo digo a todos, no sé si alguna vez lo dije, pero se lo digo. Yo sinceramente mi mente se divide en 3 pedazos. Un pedazo es financiero, otro pedazo es político y otro pedazo es legal. Soy abogado. Entonces, entre las 3 cosas, yo cuando me expreso sobre diferentes temas, sin perjuicio de algún que otro tuit que está lanzado por razones de diversión, porque la vida tiene que ser divertida, no puede ser todo serio. Pero si ustedes me dicen cómo yo conformo mi pensamiento, es con elementos del derecho, que es una técnica el derecho. No, el derecho no es la justicia, el derecho es una técnica y tiene una lógica. Economía y finanzas,
que sí es algo totalmente importante. Y después el otro tema es política. Política, claro, la política. La política es la que crea el derecho. Así soy yo, Nieto. Está muteado, Nieto, ¿no? Metalero, Ahí está, se escucha, ¿no? Estaba eso. muteado. Bueno, bueno, escuchando tu análisis, la pregunta es, dentro de esos textos que obviamente mencionaste a von Mises, si tuvieras que sugerir algún texto para los nuevos simpatizantes del liberalismo, o lectura obligatoria, ¿cuál sería? Y una segunda pregunta es, ¿cómo ves el liberalismo en nuestro país, donde prácticamente ese grupo de intelectuales o gente venida de la academia son los que hoy están llevando adelante o por lo menos aparecen en los medios de comunicación, en los distintos actos, inclusive vienen del mundo académico, de las fundaciones, algunas agrupaciones, si le ves viabilidad a estos grupos y en todo caso, ¿cuál sería el problema con esta Bueno, gente? te digo el tema textos. El tema textos para mí lo más conveniente es estudiar la evolución de las ideas económicas, de forma tal que tiene que haber un poco de comprensión de lo que era la Edad Media, la economía de la Edad Media, el mercantilismo, el liberalismo, primero el manchesteriano y después todo este capitalismo intervenido que vivimos hasta el día de hoy, que subsiste pues tiene una fuerza descomunal y que se lleva puesto toda tentativa comunista, socialista, regulatoria. Hay que estudiar esa evolución. Hay que estudiar las edades, la edad media, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. No son malas clasificaciones de la historia. Fíjate que son puntos exactos donde se dieron cambios muy profundos en la historia de la humanidad. Pero a mí me parece que, digamos, todo depende del tiempo de la persona y depende de la profundidad de la persona, pero una buena mezcla, una buena mezcla, si yo quiero ir a la escuela austríaca, y yo tomaría un libro por razones de practicidad que se llama Liberalismo, de von Mises. Y después tomaría otro que se llama Teoría e Historia, que tiene que ver con las valoraciones. Es un libro espectacular. Ahora, si alguien tiene un año, y te lo digo, cuando digo un año, es un año para leer algo, sin duda que es la acción humana. Sí, uno puede leer 40 hojas por día, pero ¿cuánto entiendes de eso? Necesita mucha concentración. Yo sugiero hacerlo. Pero todo esto no se puede hacer si al mismo tiempo no entendés cómo funciona el mundo. No entendés cuáles son los países del mundo, cuál es la historia básica de los países del mundo, cómo son los sistemas de gobierno, parlamentarismo, presidencialismo, quién gobierna en cada lado, cómo es el sistema de partido, cómo son las elecciones. Yo de ninguna manera sugiero a alguien zambullirse en un campus universitario para leer los libros de la Escuela Austríaca de Economía, ni ir a los congresos, ni nada. Eso es parte de la formación. Y en cualquier caso, sea que uno vaya más para la política, o sea que uno vaya más para la economía, sí o sí, tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano por entender qué son y cómo funcionan los mercados financieros. Sin eso estás perdido en la vida, no existís, no entendés nada. Y especialmente la gente que hace política, tiene que entender qué pasa con los mercados, porque los mercados no van en relación al movimiento de la política, no se mueven por la política. Ni siquiera se mueven por noticias, se mueven por una cantidad de factores que tienen más que ver con la dinámica del posicionamiento de cada uno que con presuntas noticias que cambian el curso de los acontecimientos financieros. Entonces, esta es mi sugerencia. Ahora, con respecto a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo veo yo que gente nacida de la academia en este momento haya formado o esté tratando de formar partidos, movimientos liberales y que quizás sean los principales, uno de los principales referentes que se vean en las elecciones del año que viene y quizás del 2023? A mí me parece bien que todos se postulen, me parece excelente. Yo espero tener una compatibilidad con todos ellos. O sea, ¿qué quiere decir que estemos en el mismo lado electoral?
Sé que algunos no lo van a soportar, que se van a ir antes porque van a decir, no, esto es un quilombo, la política. Ya, sí, ya sé que es un quilombo la política. La política es así, se pierde mucho tiempo y se hace un montón de cosas de balde que después no sirven para nada. Y además el nivel de la política es bajo, no es alto. Por eso choca un tipo que ha venido de leer libros o que estuvo ahí, por ejemplo, en alguna universidad norteamericana y vino todo contento. Mirá que yo estuve en Illinois, que estuve en Boston ahí, conocí gente cancherísima, iba a comer al bar de la facultad, que estaban las cadenas principales de hamburguesa. Bueno, ya lo sé todo eso. Pero no va a ser aplicable en el tercer mundo todo eso, porque es roñosa la política. Y está bien, no es un descalificativo. La política es movilización, puntero, propaganda, contrapropaganda, agitación. Una vez lo escuché, yo estaba en Caracas, Venezuela, lo escucho a Maduro, que fue cuando murió Chávez. Pero ustedes saben que Maduro es un otro gran desequilibrado mental, da discurso todo el día. Un día lo escuché decir, yo estaba al lado de él en un acto. Ahora, ya sé que alguno va a decir, ¿qué hacía yo en Venezuela? Yo viajo a todas partes porque me gusta ver los acontecimientos, ¿entienden? ¿No? Que ni me paga la CIA, ni el Mossad, ni soy de los servicios de Maduro, ni el kirchnerismo, nada, voy. Y voy a ver las cosas de la contra. Mira, mira qué interesante, Nieto. Capaz que viene algún jetón de los Estados Unidos, liberal, ultraliberal, y yo ni voy, me resulta aburrido. Ahora viene uno de la contra, un comunista, un fascista, y yo lo voy a ver, porque me resulta más simpático verlo, porque no es lo mío, para entenderlo cómo funciona. Bueno, una vez lo escuché a Maduro decir que estaba creando el ministerio, miren el nombre, propaganda, coma, agitación, coma y contrapropaganda. Ministerio de propaganda, agitación y contrapropaganda. Me causa mucha gracia el nombre porque uno se hace propaganda contra propaganda o agitación, lo hace sin decirlo, ¿no? Pues esto lo decían directamente. Bueno, todo esto, ¿sabés por qué lo doy como ejemplo? Para demostrar que la política no es para gente fina. Yo sé que muchos de los académicos que están intentándolo, la mayoría se va a ir, pues se va a cansar, no va a poder creer lo que ve. Porque es una cosa que no va con su mentalidad. Alguno va a quedar darwinianamente hablando, y yo espero estar con ellos, espero que estemos todos juntos. Sería un error que estemos separados. Ahora, también está la acción del PRO. El PRO está comprando gente. El PRO está, digamos, hicieron una lista y lo van llamando. Hasta a mí me han llamado, lo que pasa es que no lo he comunicado. Yo tuve reuniones importantes en los últimos días y por ahora no lo voy a informar. Por supuesto que yo soy probablemente uno de los pocos que le ofrezcan algo y va a decir que no. Porque yo naturalmente, ya le dije muchas veces, yo no cobro, yo pago, solamente pago. No cobro nada. Y porque además tengo mi propio proyecto político, que es llegar al poder con un frente de derecha nacional que tiene todo, que tiene nacionalismo, liberalismo y conservadorismo, que es un poco como se hace un partido político en el mundo moderno, en el siglo XX, en el siglo XXI. Si nosotros tenemos como referencia a Bolsonaro y Trump, que son referentes nuestros, ¿qué son ellos? Son estas tres cosas juntas. Un tercio, un tercio, un tercio. En economía más liberal, en cultura más conservador, pero igual yo soy muy liberal en cultura. En política internacional es bien de derecha, bien nacionalista, bien agresivo, porque es parte del discurso, y así somos nosotros. Entonces, bueno, todo esto hay que compatibilizarlo. Y necesariamente termina predominando la política práctica por sobre la teoría. Y acá está bien dividida la teoría de la práctica, porque ¿sabés lo que pasa, Nieto? Que no es que está mal la teoría liberal, está perfecta la teoría liberal, es absolutamente perfecta, como yo te dije al principio. Pero ¿quién dijo que por más perfecta que esté se va a poder aplicar? Para poder aplicar tenés que tener todo el poder del universo. Como no tenés todo el poder del universo, vos te decís, bueno, ¿cuánto de esto que yo pienso lo puedo hacer? ¿Y cuánto me van con los costos políticos de ir avanzando en el camino que yo estoy queriendo? Con lo cual la política termina predominando por sobre las ideologías puras. Y es natural que así sea. Porque si no, la otra alternativa es decir, bueno, me cansé, me voy a mi casa, no quiero saber nada porque son todos roñosos, o son todos corruptos, o la otra es más fácil. La democracia no sirve porque a mí no me dan bola. Bueno, yo no digo eso, ¿estamos?
Eso lo dice otra gente que no, que se siente realmente, que yo entiendo que se siente totalmente frustrada. Porque además hay otro problema, y con esto termino. El liberalismo es algo como que vos te vas metiendo cada vez más en el liberalismo, ¿viste? Cada vez más detalle, cada vez. Y realmente una cosa te va llevando a la otra y te parece que estás en la perfección filosófica más absoluta cuando te haces liberal. Porque el liberalismo ha cubierto todos los campos de la acción humana, todos los campos del gobierno, cubrió todo. Tiene respuesta para todo. ¿No viste? El liberal tiene respuesta para todo. Entonces yo digo, ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que yo pueda hacer tomando un gobierno? No tiene nada que ver, son dos cosas distintas. ¿Eh? Por eso la política va por arriba de todo. Adelante, Nieto. Totalmente. Bueno, en consonancia con lo que venías mencionando, la pregunta que sigue es, el año próximo tenemos una antesala electoral, lo que va a ser 2023, y quizás lo que a uno le llama la atención es en las últimas elecciones, donde un espacio del liberalismo presentó una lista, otro espacio de la derecha, como fue el caso de Gómez Centurión, presentó otra. Y si bien el liberalismo y también lo que vendría a ser la ola celeste convocó mucha gente en distintas concentraciones, manifestaciones, no se han materializado en votos. ¿Cuál crees que es el principal motivo donde estos puntos que tienen tanta simpatía en jóvenes, que son los que más siguen últimamente las ideas del liberalismo y de los distintos exponentes, y de la ola provida, que en sí tienen muchas cosas en común, pero no logran capitalizar eso en un proceso electoral, en una elección, como se ha visto en mi provincia 2 semanas atrás, donde en una elección prácticamente salieron últimos estos espacios divididos en la derecha? Bueno, supongo que te referís en Río Cuarto al Partido Libertario. Y yo te voy a preguntar a vos ahora, ¿el que encabezaba era alguien conocido o era simplemente un militante del partido, un dirigente? No, quien encabezaba era alguien bastante conocido en la ciudad porque había sido funcionario del provincial en su momento del Ministerio de Finanzas, pero bueno, lamentablemente se A lo polarizó mejor no tanto la tenía, elección a que lo mejor, a lo mejor tenía la verdad que yo no lo conozco, pero algo que es muy común en el liberal y en el siglo XXI en el libertario es no querer personalizar la campaña en personas, es decir, no querer mostrar al líder. Tiene un problemita, tiene un prejuicio fascista contra el líder, un prejuicio antifascista contra el líder. La política es para líderes. Y la gente vota personas. Nosotros porque somos gente que tiene la mente atravesada con el fanatismo por las ideas. Entonces no queremos que nadie... No, o sea, nosotros creemos que las ideas son autooperativas, no yo, pero los que, del lugar de donde vengo, del liberalismo. Creemos que las ideas son autooperativas. Apretás un botón y se hacen las cosas. No, primero que no es así, pero además de eso, la gente va a votar personas, solamente personas. Por eso, esto sí es algo que el PRO lo vio bien cuando se fundó. Dice, ¿qué tiene que ver la idea? Yo voy con la persona. Y hasta que no se supere esto, los fracasos electorales van a ser totales. En el 2019 hubo otro problema muy grave para mí, especialmente del sector de Spert, a cual yo voté en la primera, no en la primera vuelta, lo voté en las PASO. Y es que hizo antiperonismo. Se equivocó el enemigo. El enemigo de un partido liberal en Argentina, estoy hablando del aquí y ahora, el enemigo de un partido liberal no es el contrario ideológico, sino que es aquel al cual el elector percibe como parecido. Y el elector, ¿a quién percibe como parecido? La Argentina, ¿cómo se llama? La Chetoslovaquia Argentina. La Chetoslovaquia Argentina, de la cual vos formás parte a pesar de que sos una persona de rasgos bien latinoamericanos. Pero la Chetoslovaquia Argentina. O sea, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Capital Federal, Entre Ríos, esto. El término no es mío, es Checoslovaquia. Checoslovaquia es un término que surgió de los pensadores macristas o de los votantes cuando vieron lo mal que le fue en las PASO del año 2019. Entonces, esta Argentina blanca. Bueno, ¿a quién votó la Argentina blanca? Votó al PRO. Vota al PRO. Porque tiene identificación social. No quiero decir racial, tiene identificación social. Y
no le gustan los negros de la provincia de Buenos Aires, y los negros del norte del país. Esto es así, digamos que las cosas son así, no es lo que yo pienso, yo soy pro latinoamericano y pro amerindio, pero la gente piensa de esa manera. Ahora, a mí me parece que Esper cuando hablaba se ponía en una posición como si fuese el PRO atacar al peronismo. Y su enemigo electoral no era el peronismo, su enemigo electoral es el macrismo. O sea, es el Partido Socialista Macrista que lleva por nombre PRO y por nombre de Alianza Cambiemos. Vos siempre en política tenés que ir contra aquel que es en apariencia parecido, porque digo en apariencia porque ideológicamente no tiene nada que ver. El PRO hizo una política socialista de izquierda avanzada, ellos mismos dijeron que eran de izquierda y se murieron con la izquierda y fracasaron con la izquierda. Entonces, lo que hay que hacer el año que viene es ir de frente contra el PRO, contra Sombrilla Larreta, que además ni siquiera es socialista, es comunista. O sea, yo estoy en condiciones hoy de confirmar que el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Sombrilla Larreta, es de ideología comunista. Como quedó manifestado, si hacía falta algo más para probar que es un bolchevique directamente, es lo que hizo este año en la ciudad de Buenos Aires, que cerró todo, controló todo. Los reglamentos que tienen, ni en la época de Stalin en la Unión Soviética estaban. Toda esta payasada que hay que hacer, entrar acá, pero ¿de dónde sacaron? Y la gente bancándolo, ¿no? Mucha gente bancándolo. Por eso, nuestro enemigo es el PRO. Y claro, hay todavía mucha gente con mucho prejuicio social que dice, no, no, si nos llama el PRO tenemos que arreglar. Yo sé que hay mucha gente con necesidades económicas o de figuración o que tienen necesidades de, bueno, de trascender políticamente, porque es bastante complicado uno querer ser político y no figurar nunca. Y capaz que me llaman del PRO y me dan el quinto lugar de la lista de concejales, o capaz que después me dan una dirección nacional, entonces yo por lo menos puedo decir a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuela, mirá lo que conseguí con Macri, o con lo que quede, con los restos del macrismo. Bueno, en este sentido yo no condeno, a diferencia de otras personas que condenan esos arreglos, yo no lo condeno esos arreglos. Me parecen normales de la política. Me parece bien que el que se quiera ir, que se vaya al PRO. Es más, yo ya mandé mensaje al PRO, a algunos se lo dije en forma directa, me encanta lo que están haciendo. Agarren, agarren las valijas y cómprenlos a todos. A mí me liberan el espacio, porque se van a llevar a los dirigentes, pero no se van a llevar ni a la ideología ni al votante. Entonces que lo hagan. Yo voy a estar del otro lado. ¿Por qué? Por ideología. Y mi enemigo electoral es el PRO. Porque todavía hay gente liberal que dice, no, yo voto esto porque lo otro es el kirchnerismo. ¿Y quién dijo que es mejor el macrismo que el kirchnerismo? Yo de ninguna manera veo que sea mejor, ideológicamente inclusive. Con excepción de una época del kirchnerismo que parecía que era Venezuela, que yo la dije varias veces. Desde final de octubre del año 2012 hasta junio del año... No, perdón, desde octubre del año 2011 hasta julio del año 2013. Ese año y medio es el más crítico, que es donde el kirchnerismo quería hacer algo tipo Venezuela. Pero fracasó eso, porque Massa dijo, soy peronista pero no boludo. Esto no lo van a hacer. Entonces el tipo, Massa es héroe nacional. Es el tipo que evitó que Argentina sea Venezuela. Gracias a la ruptura que él hizo. Si no, olvídense, esto podía haber sido Venezuela. Él rompió, el gran salvador nacional. Sergio Massa, que además, se lo recuerdo a todos, viene de la UCD, era compañero político mío, era un chico, yo le llevo 13 años. Cuando yo me estaba yendo, él estaba entrando, pero gran político. Ahora, que no me gusta lo que hace ahora, no me gusta lo que hace ahora. Pero se lo quiero decir, cómo vino este cambio. Así que, Bien. Nieto, yo creo que ahí está el problema. Nuestras ideas están subrepresentadas en los parlamentos, en los días de las elecciones, porque políticamente no se venden como hay que venderlas y porque se ataca, se elige el enemigo incorrecto. Es Vos al revés, mencionabas, es al sí, revés. Es al revés. Nosotros tenemos propensión a tener muchísimo voto peronista, pero muchísimo voto peronista. Además, yo cuando hice política tenía voto peronista. ¿Ustedes cómo creen que UPAU ganó tantas elecciones como ganó?
teníamos voto liberal y el resto eran votos peronistas, que nos votaban a nosotros, porque el enemigo del radicalismo. Y esto es ahí funcionó perfectamente esto que yo estoy diciendo. Supónganse que ustedes tienen hace 40 años, 35 años en la universidad, tienen liberalismo, peronismo, radicalismo. Y nosotros somos el liberalismo. ¿A quién tenés que atacar? ¿A quién tenés que destruir? ¿A quién tenés que agarrar de punto? ¿Al radicalismo? No tenés que mostrarte cerca del radicalismo, tenés que mostrarte como el extremo opuesto. Y ahí vas a recoger todo tu voto liberal y vas a robar mucho voto peronista. Más, le vas a desinflar al peronismo. La alianza argentina, la alianza de derecha, es la alianza conservadora que hizo Carlos Menem. Liberalismo con peronismo. Lo siento, sé que estoy hablando con Córdoba, una provincia muy radical, pero bueno, así lo veo yo. Ojo que por supuesto que sé la diferencia entre la línea Córdoba y otros sectores del radicalismo, siempre sé que fueron gente muy constructiva, con otra ideología, pero lo que vale es cómo juegan en el momento electoral. Ya sé que Córdoba es distinta. Y bueno, acá Menem en el año 2003 tuvo un triunfo contundente tanto en Villa María como en la provincia, con el del azotismo en contra prácticamente. Después, bueno, han- con el balotaje que no se dio, obviamente se volcaron todo al kirchnerismo. Eh, Mencionaba lo de Lupau, y bueno, creo que es el mejor ejemplo de liberalismo con peronismo, tanto ese periodo tuyo en la facultad como lo que después fue la década del 90. Y yo hace poco dialogaba con Domingo Cavallo en una entrevista y le Sí. consultaba esa experiencia de alguna manera, cuál es el motivo por el cual todavía, a 20 años de haber finalizado la década del 90, existe, no sé si un antimenemismo, pero sí un anti-década del 90, lo que significó esa época, de la cual yo tengo entendido que prácticamente vos te has dedicado al sector privado, financiero, pero ¿qué reflexiones nos podés manifestar sobre eso y qué podemos aprender para futuro, digamos, ahora que vos estás mencionando que quizás el punto, digamos, a quien debemos apuntar es más al sector de Cambiemos que al peronismo en sí? Mirá, Macri cuando empezó a hacer política en el año 2003, lo primero que hace él es presentarse como intendente de la ciudad de Buenos Aires, que acá es con doble vuelta. Eh, Él sacó, digamos, quedó muy parejo en la primera vuelta con Ibarra, y yo, a sabiendas de que había un, un balotaje y seguramente asesorado por esta izquierda que él iba formando en su partido, que en ese momento se llamaba Compromiso para el Cambio, se presenta a las 11 de la noche por la televisión, y dice, bueno, yo quiero decirles que estoy totalmente en contra de lo que fue la década del 90. Macri, Macri que hizo negocios en toda la década del 90, fuertísimos negocios, algunos objetables desde el punto de vista económico y moral, muchos, muchísimos, y maniobras bursátiles. O sea, la gente nuestra, entre comillas, teóricamente, que es la que tendría que haber definido la década del 90, se sumó a toda la difamación de la izquierda. Y otro problema fue que Menem no fue a la segunda vuelta, renunció a la segunda vuelta en el año 2003. Yo lamento muchísimo que haya hecho eso. Él tendría que haberse presentado, aún sacando 60-40, que es lo como iba a perder. Yo no creo que hubiera perdido 70-30, yo creo que iba a perder 60-40. Pero bueno, mostraba una defensa de lo que fue su gobierno y podía decir él que quien pudrió ese gran plan económico fue quien lo sucedió, o sea, en los 2 años de la Rúa. Eh, Después, bueno, Cavallo también estuvo muy atacado, mira, Cavallo fue rodeado judicialmente. Yo me acuerdo con él en el año 97, cuando estaba formando su partido, una mañana estábamos en un bar allá por Palermo, y me dice, Malatón, no sabes la plata que gasto entre un servicio de inteligencia y abogados. Me tiré un número que yo no lo quiero difundir por un tema de discreción, pero estaba hablando de mucha plata por mes, siendo que él no estaba en el Estado ya. O sea, él fue acosado. A mí me parece que cuando vos tenés razón y te atacan de todos lados, lo que tenés que hacer es defenderte. Siempre tenés que defenderte. Entonces ahí empatás las cosas. El gobierno de Menem fue espectacular.
Cometió pocos errores, no muchos errores, pocos errores cometió. El plan económico era perfecto. La convertibilidad no era una cosa transitoria, podría haber estado para siempre, porque la convertibilidad no es más que el patrón oro clásico. Es muy parecido a la convertibilidad de lo que hoy, yo sí que acá hay algunos hay personas que hacen cripto, es muy parecido a un Tether, a un USDT. Es tener dólares acá y una representación del dólar. No es que un dólar es un peso, no era así. Hoy, por ejemplo, yo digo, ¿cómo se les ocurre decir que un Tether es un dólar? Señores, no es que un Tether es un dólar. Esta cantidad de Tether que están circulando se corresponden con los dólares que están inmovilizados en una cuenta bancaria que representada por los Tether circulantes. No es que si creas Tether ilimitadamente, lo mismo sigues a convertir. La convertibilidad sigue siempre que haya paridad perfecta. Esto que estoy diciendo, Nieto, liberalismo clásico, no es patrón oro. Esto es von Hayek, von Mises, Rothbard, todo el que ustedes quieran, es esto, ¿eh? No tuvo defensores. Mira, Cavallo inclusive, López Murphy, que eran tipos de la convertibilidad, no saben defenderla bien. Creo que no la entendieron ellos mismos. La convertibilidad la entendió Liendo y la entendió Steve Hank, que es el norteamericano que la sugirió. Pero se cree que se asimila a tipo de cambio fijo. Es más, vos preguntar a un liberal, dice, no servía porque era tipo de cambio fijo. Fijaron el dólar. No, es tipo de cambio flotante. Porque lo que vale ahí es el activo subyacente. El activo subyacente, si vos tenés los pesos circulantes contra el dólar, la moneda que vos estás adoptando es el dólar. Y el dólar es una moneda de tipo de cambio flotante contra toda la moneda del mundo. Y en la década del 90 subió y bajó un montón de veces. Se valorizó, se desvalorizó. Hizo cualquier cantidad de cosas. Yo creo que el problema fue la falta de defensa de la década del 90. Y después predominaron todos los libros kirchneristas. Por eso que no hay que callarse. Ya por el año 2003, 4, 5, vos en los ambientes liberales decían, no, mejor no hablo de la década del 90 porque me van a matar. Y bueno, no sé qué decirte, Nieto. Si yo hubiera seguido en política, yo ahí llevaba muchos años ya retirado. Yo lo hubiera defendido. Tengo una ventaja personal, que es que yo no fui funcionario de nadie. Ni de Menem, ni de Alfonsín, de nada. Yo fui un legislador de Ciudad de Buenos Aires, votado popularmente y nada más. Ni antes ni después tuve ningún cargo público. Entonces estaba como más limpio para defenderlo. Pero decidí hacer otra cosa. Tampoco es que si yo lo defendía iba a cambiar nada, pero por ahí uno podía emparejar, ¿no? Algo, alguien que diga una cosa distinta. Podría igualar un poco. Una pregunta en cuanto a tu actividad actualmente en la política. Vos has mencionado que estuviste mucho tiempo, prácticamente casi toda tu vida, salvo ese lapsus de concejal en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que te lleva nuevamente a ingresar a la arena política? ¿Cuáles son las expectativas que tenés y cuál es el motivo por el cual ahora ves como potable bueno, la posibilidad de llevar adelante este movimiento, esta idea de una derecha nacional, con el liberalismo, con los sectores más Que yo soy una persona, valoristas? yo nunca perdí mi observación política, mi mentalidad política y mi razonamiento político. Eh, a pesar de no hacer política hace mucho tiempo. Pero tengo un cerebro político, dije, un tercio por lo menos es político. Es más, hace un tiempito yo hablaba con mi esposa, con Mariquita del Vecchio, y yo le dije, vos, de todos los temas que yo tengo, que trato, que hablo todos los días, ¿cuál es el que más fácil me resulta hablar? Que no tengo ni que pensarlo. Mirá que llevo décadas en las finanzas, ¿eh? Y el derecho tengo una formación que yo creo que no es mala. Bueno, el tema más fácil para mí que para hablar es política, de lo que más, así como que hablas sin armar nada, sin pensar, sin leer nada, es política. Sigo siendo una persona política. Ahora, ¿por qué ahora? Bueno, siento la opresión del Estado, tanto del Estado macrista como del Estado kirchnerista. Después creo que hay un momento histórico importante ahora en Argentina. Estamos cerca de un piso histórico, o quizás ya lo hayamos visto. Yo hoy no lo puedo definir técnicamente. Ya sé que todo el mundo me va a preguntar si yo llegara de otro planeta y veo los gráficos de Argentina,
Hoy yo tengo que decir, el país está en piso. Pero uno siempre tiene las dudas técnicas, el gobierno, ¿sí? Entonces, bueno, si observamos estos 2 meses más antes de definirlo, no pasa nada. Pero yo estoy convencido que el futuro de Argentina, así como estamos ahora, arruinados, arruinados en todas las ciudades, en el interior, el Gran Buenos Aires, pobreza, 45, 50%, está todo mal. A mí me parece que eso es el mínimo. Y yo quiero, desde la acción política, colaborar para la reconstrucción. Para colaborar para mí no es decir, dame un ministerio, déjame hacer un programa, ¿viste? A la gente le gusta, no, yo tengo un programa del Estado para tal o cual cosa, dame una partida. Yo eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no es para mí eso, ese tipo de cosas. Además, yo creo que el Estado, Argentina va a salir para arriba sin Estado, no con Estado, con menos Estado, pero con muchísimo menos Estado. Bien. Creo que Bueno, en lugar de... No, pero déjame terminarte, porque esto, lo que tu pregunta tiene que ver con lo vocacional de cada uno, ¿no? ¿Por qué ahora? Bueno, porque yo quiero estar en el piso de Argentina y quiero colaborar con esto. Ahora, yo juego el año que viene, pero con un proyecto político posterior. El proyecto político posterior es la presidencia de la Nación. No hay otra cosa que yo pueda hacer. Y te digo por qué, Nieto. Yo tengo, vocacionalmente hablando, dos temas muy importantes en mi vida. Uno es la política internacional y otro es la economía. Yo puedo ser ministro de esas carteras. Me siento apto para eso, para hacerlo, para ambos sectores, para ser canciller o para ser ministro de Economía. Eh, pero yo no podría durar mucho en un cargo así. Voy a entrar en conflicto con el presidente, ¿entendés? ¿Por qué? Porque, bueno, porque uno es secretario del presidente. Si Argentina fuese país parlamentario, por ahí te diré otra cosa. Sí, yo puedo ser ministro de la cartera de finanzas del país Argentina. Si fuese parlamentario, pero es presidencialista. Con lo cual, yo tengo que pensar en un 2021, pensando en el 2023, de ser candidato a la presidencia de la Nación. Ya sé que esto parece imposible, parece que no tengo suficiente figuración, conocimiento, ni estructura, ni plata, pero todas las cosas en la vida que parecen imposibles son posibles cuando uno dice que son posibles. Así que yo a eso voy. Puede salir bien, puede salir mal, pero mi ambición es esa, transformar al país definitivamente, sin Estado y sin poder. El poder lo van a tener los trabajadores, las empresas y el pueblo. dentro de esa idea para el 2023, ¿cuáles serían las principales medidas que necesita hoy, ya sea no solamente en lo económico, sino también en lo político, mencionaba lo cultural, que se necesita quizás para sacar este país a flote o un proyecto a mediano o largo plazo para los próximos 20 años? Yo lo expliqué algunas veces este tema. Mira, el liberalismo tiene algo que es correcto desde el punto de vista ideológico y científico, que es la reducción de la dimensión del Estado. Entonces, todo plan económico liberal empieza por la reducción del gasto público. Bueno, yo creo que esto está mal hecho, está mal. El plan liberal no va a empezar en mi caso, en mi gobierno, por la reducción del gasto público. Eso va a ser en segunda instancia. Lo que primero tenés que hacer es liberar las fuerzas de la producción. Eso significa directamente es desregulación, es liberación de precios y explotación cambiaria. Y es anulación de ciertos decretos, anulación de ciertos impuestos de no imposición en adelante de una cantidad de impuestos básicamente transaccionales y patrimoniales que están molestando mucho y que el propio Poder Ejecutivo puede decidir que no siga adelante, que se desinteresa en el cobro de estos impuestos. Y también blanqueo de capitales gratuito. Todo esto que yo te mencioné, que incluye lo monetario, lo cambiario, desregulación, el blanqueo se hace en un solo día, en un solo día. Yo me imagino, y déjenme delirar un poquito, estamos en el día 10 de diciembre del año 2023, que cae sábado, ya me fijé que cae sábado, y yo estoy asumiendo como presidente. Mi día va a ser, bueno, lo usual, juramento de los ministros, el discurso en el Congreso, después voy a recibir a los héroes de Malvinas,
como acto central de ese día, vamos a recibir 1.000 héroes de Malvinas, o 2.000 o 3.000. Todos, fiesta para ellos. Reconocimiento histórico. Y la noche vamos a hacer una fiesta, una gran fiesta por el futuro del país. Pero al día siguiente, no al día siguiente, esa noche, yo voy a publicar un decreto, que puede ser el decreto 1 del año de la nueva presidencia, o el número que corresponda si se usa todavía la secuencia numérica del año, porque se puede usar la del año, se puede usar la del presidente ingresante. Bueno, ese decreto 1 contiene todo el plan económico, todo esto que yo te acabo de decir. Y se va a publicar en la madrugada, sí, Clarín, en la madrugada del día 11 de diciembre del año 2010, publica todo el plan económico, así, directamente. No es secreto, o sea, se puede saber desde ahora. A eso vamos. Y ahí se hace todos esos de efecto instantáneo. Yo considero que hecho de esta manera, el progreso del país es instantáneo. Vos estás creando las bases para crecer entre el 10 y el 15% acumulativo anual. ¿Por qué ¿sabés lo que tiene ese decreto? Es un mensaje para Córdoba, es un mensaje para Santa Fe, es un mensaje para la provincia de Buenos Aires, para la gente que produce en esas provincias, diciendo, este es el momento de ustedes. Ustedes saben cómo hacer que el campo cuadruplique su producción. Van a tener el tipo de cambio real, no van a cobrar 50 pesos. Vamos a discutir antes de cuánto tiene que ser el nivel de retenciones, que en lo posible tiene que ser 0, en lo posible. Pero seguramente vamos a acordar, antes de asumir, un número decreciente, un número razonable que permita trabajar, con miras a que sea 0. Ese decreto, que es el plan económico, va a tener un mensaje que está muy bien ganar plata. Es más, yo le voy a decir, mirá, con esto ganen mucha plata. Ganen mucha plata. Ustedes ganando plata generan la riqueza para todo el país. Después de eso, nietos, vamos a armar equipos de los buenos, planes sociales. ¿Cuánto va a haber en ese momento? ¿20 millones? ¿Cómo hacemos para reducirlos? Pero bien hecho, no que sí, no me importa ningún negocio político, de puntero, nada, se acabó todo eso. Vamos a hacer que a la gente le convenga trabajar y no recibir un plan. Pero esto no se hace de un día para otro. No vamos a permitir que nadie se muera de hambre. Eso no se hace nunca más en Argentina. Hay gente que está mal y va a seguir siendo ayudada. Lo que pasa es que en lugar de 20 millones, cuando termine nuestra presidencia, o la segunda etapa de nuestra presidencia, si hay reelección, en lugar de 20 millones de subsidiados, capaz que hay 2. Que es razonable que haya 2 millones de personas que tienen problemas. Siempre hay gente que tiene problemas. Y para eso sí están los fondos. Y eso es liberal también. Lo dijo von Hayek en Buenos Aires. Ya lo comenté varias veces. Von Hayek en Buenos Aires en el año 1977 dijo que es correcto que haya un grupo de personas que no se pueden mantener por Estado liberal que reciban $200 por mes. $200 de esa época. Son 1.000 de ahora. Pero $200 no, todo lo que se puede, no, esto no. Y este negocio hay que terminarlo. Y se va a terminar con acuerdo político. Y la reducción de la dimensión del Estado también se va a terminar por acuerdo político. Y el problema de los ingresos brutos en las provincias, que es otro problema, que yo no lo puedo tocar en este decreto porque es un tema de competencia provincial, lo vamos a discutir también. Lo vamos a consensuar. Entonces el país tiene, lo que yo te propongo es una salida distinta de la tradicional. Distinta de la de López Murphy del año 2001. ¿Se acuerdan lo que hizo López Murphy? Estaba mal el país, hizo reducción de gastos. 7%, 10%, todo abajo. Bueno, obviamente duró 3 semanas. Eso no hay que hacerlo. Y además, por las dudas que haya alguno que se esté ofendiendo, aquí le digo, me voy a bancar la inflación. Vamos a pagar el déficit del presupuesto con emisión monetaria al inicio. No con endeudamiento. Yo soy de los pocos que consideran que es muchísimo peor la deuda que la falsificación monetaria. Muchísimo peor. La deuda es falsificación monetaria potenciada. Ahora, también sabés lo que creo, Nieto, que es tan grande la cantidad de riqueza que se va a crear en el país, porque esto es Argentina, país maravilloso. Hay clara conciencia que el país es maravilloso, que con todas las cosas que se han hecho no debería existir más.
Argentina. Debería haber sido ya disuelta y sin embargo estamos acá. Estamos acá, estamos hablando, creemos en el futuro del país. Es tan espectacular el país que vas a ver lo que va a pasar con las cuentas públicas. Se van a empezar a equilibrar solas de la cantidad de ingresos que va a haber, aún con los impuestos reducidos. Y ahí nos vamos a ocupar de que no haya 4 millones de empleados públicos, con 500.000 alcanzan, que son las funciones básicas del Estado. Y las provincias van a tener que competir también. Ojo, yo a las provincias las veo como aliadas, no las veo como enemigas. No, eso no. Somos todos argentinos. Pero seguramente a Formosa va a encontrar la fórmula para hacer una provincia rentable. Si Paraguay es rentable, píqueme cómo Formosa no puede ser una provincia rentable. De Córdoba ni hablemos, porque solamente con el orgullo cordobés nieto ustedes se van a poner a la vanguardia del país. Ustedes junto con los mendocinos y los santafesinos. Pero confío más en ustedes y en de todas las provincias, las más orgullosas, ¿cuáles son? La verdad, las más orgullosas en esto, en mostrar, no, yo puedo. Una es Córdoba y otra es Mendoza. Después hay otra clase de orgullos que a mí me llenan profundamente de emoción, que son la de Salta, Jujuy y Tucumán, que tiene que ver con la historia argentina. Pero productivamente hablando, ustedes saben lo que tienen que hacer. Y van a ser un ejemplo para el país. Lo único que hay que hacer con Córdoba hay que dejarla trabajar. Y además, sé que van a hacer una explotación turística espectacular, en la cual el Estado Nacional no se tiene que meter. Ustedes van a decidir lo que tienen que hacer. Jujuy va a decidir lo que tiene que hacer con el turismo. Y por supuesto también con los recursos naturales. O sea, lo que te quiero decir es que soy muy optimista sobre el futuro, pero extremadamente optimista para el país. Y quizás este es el motivo por el cual yo quiero estar acá. Yo quiero colaborar con el futuro del país. Bueno, bueno, fabuloso, Maratón. Yo creo que Escúchame, para si quedó algo, podemos usar unos minutos más, porque iba a venir una amiga acá a mi casa, le dije que me pase a buscar con el taxi, pero cuando terminemos. Si querés, quedó algo ahí por preguntar, dale una para adelante. última, una última pregunta en cuanto a los últimos acontecimientos que tiene que ver, yo entiendo que tu liberalismo es un liberalismo tradicionalista, la criolla, muy patriótico, y quería algunas palabras lo que significó, no desde la polémica, simplemente desde el país, digamos, la figura de Maradona. Y Maradona es un prócer nacional, Maradona. Pero no estoy hablando solamente de cómo jugó al fútbol y los títulos que ganó, sino de la manera en que defendió al país. Ya en el año 79, ustedes recuerdan, algunos, el que no recuerda se lo recuerdo yo, salió campeón mundial juvenil en Japón con el equipo de Ramón Díaz. En febrero, eso fue en agosto del año 79. En febrero se jugó el Mundial Juvenil en Montevideo. Y yo, que era un fanático hincha de fútbol, fui 10 días a Montevideo para ver ese campeonato. Ya ahí lo veía jugar con la camiseta, que era una cosa muy especial, muy diferente de cómo jugaba con Argentinos Juniors. Después, por supuesto, el Mundial 82, el Mundial 86 y el 90. Recordemos lo que fue el 90 para Maradona, con un mundial robado. Y a mí me parece que él Maradona fue un gran disidente social, un tipo anti-establishment, podría haberse acomodado con quien quisiera en el planeta, con los más poderosos, y sin embargo él quiso estar cerca del pueblo siempre. Ya sé que tuvo problemas, la droga, todo esto, pero bueno, estos son fallas de la persona. Pero su compromiso con el país es indiscutible, siempre fue un gran argentino. Y es muy triste que haya muerto tan temprano, a los 60 años. Y no me importa que haya estado con Fidel Castro, con Kirchner, no, creo que hay que separar algunas cosas. También estuvo con Menem, ¿no? Que es más nuestro. Es un símbolo argentino Maradona, sí, claramente. Bien. Bueno, más que todo era esa última reflexión, porque ha generado mucha polémica, no solamente en Yo cuanto lo a que su... siento hacia él yo te quiero decir, yo lo que siento como argentino hacia él es muchísimo agradecimiento por lo que hizo y por cómo lo hizo.
y no me es indiferente su muerte, todo lo contrario, es algo profundamente sentido. Bueno, Pablo. Bueno, básicamente era todo esto, un poco para que el ciudadano de Villa María, del interior, más o menos conozca quién es Maslatón. Así que yo desde aquí de Villa María te agradezco mucho el tiempo valioso que nos has brindado y próximamente, si algún día andamos en Buenos Aires o algo, bueno, nos encontraremos porque te sigo bastante ¿Cómo no? y siempre invito a que te sigan porque tenés mucho Muchísimas para gracias, Nieto. transmitir. Bueno, bienvenido. Si estás por acá, me avisás. Yo quiero desear todo lo mejor para Villa María y para la provincia de Córdoba, que estoy seguro que tiene un futuro espectacular. Muchas gracias, ¿eh? Hasta pronto.